Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre la seguridad en el paciente geriátrico. Mi nombre es Juanita Lisset Guerrero Zapata, médico cirujano, médico residente de segundo año de geriatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los puntos a desarrollar son seguridad del paciente, epidemiología, datos y cifras, envejecimiento, características del adulto mayor. Cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos sobre el intento consciente de evitar lesiones, eventos adversos al paciente causados por la asistencia. Tenemos que tener en cuenta que la salud del paciente ha comenzado a considerarse una cuestión primordial en la práctica sanitaria. La OMS define a la seguridad del paciente como la reducción de riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable, teniendo como objetivo prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. En los sistemas de salud hemos escuchado que la seguridad del paciente es un componente esencial de la calidad de atención. También es importante la medición de riesgos, ya que estos tienen impacto en el sistema de salud no solo por la atención del paciente o las complicaciones que pudiese tener el paciente, sino porque esto tiene implicancias económicas, jurídicas, éticas y sociales. Y también tenemos que ver la calidad de atención de manera global, ya que esta tiene pues un impacto positivo en todas las instituciones. Cuando hablamos de atención en salud, cuando desarrollamos ciertas actividades, todas las actividades que desarrollamos, se pueden clasificar en actividades de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. La atención hospitalaria es una actividad de riesgo alto, ¿no? Donde desde que el paciente llega al hospital comienza la exposición a riesgos asistenciales, definiendo riesgo como la probabilidad de que acontezca un hecho o desenlace negativo o desfavorable. En la atención del paciente lo que se busca es beneficiar al paciente y todo el personal de salud trabaja bajo el principio primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Pero hay que tener en cuenta que en toda atención de salud hay interacciones, como por ejemplo elementos propios del paciente, tareas o procedimientos que interactúan con lo que es la estructura física, ambientales, materiales y equipos técnicos y lugar físico. Estas interacciones nos pueden conllevar a presentar eventos adversos. Cuando hablamos de seguridad del paciente, es inevitable hablar sobre errar es humano. Es un informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos de 1999, donde se hizo una revisión de más de 30,000 historias clínicas, concluyendo que existía un 3.7% de eventos adversos, de los cuales 58% eran evitables, 13,6 resultaron en muerte, concluyendo que se podría reducir entre 44,000 y 98,000 muertes al año por eventos adversos ligados a la atención de salud. La OMS en el 2002 en Ginebra, en la 55ª Asamblea Mundial de la Salud, aprobó la resolución en la que insta a los países miembros a prestar la mayor atención posible al problema de seguridad del paciente y a establecer y reforzar sistemas basados en la evidencia científica necesaria para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de atención sanitaria. El 2004, en la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, dio como fruto la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, actualmente llamada Programa para la Seguridad del Paciente, bajo el lema "Ante todo, no hacer daño". Cuando hablamos de datos y cifras, según la OMS, publica en su página que los eventos adversos, debido a la atención poco segura, son probablemente una de las 10 principales causas de muerte y discapacidad. En los países de ingresos altos se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daño mientras recibe atención hospitalaria, de los cuales 50% de los eventos adversos son prevenibles. Por una atención poco segura en los hospitales de países de ingresos bajos y medio, cada año 134 millones de eventos adversos
que conlleva a 2.6 millones de muertes. En el mundo, 4 de cada 10 pacientes sufren daño en atención primaria y ambulatoria. Y estos errores están relacionados con lo que es diagnóstico, prescripción y uso de medicamentos. Realizando inversiones en la reducción de daños, se ha comprobado que existe un ahorro financiero significativo que mejoran resultados para los pacientes y también que tienen impacto a nivel de sistemas de salud. Cuando hablamos de seguridad del paciente como un pilar fundamental dentro de las instituciones, toda actividad realizada es importante fomentar la seguridad del paciente, pero tenemos que tener en cuenta que también que de esta seguridad del paciente se desprenden eventos adversos. Y estos eventos adversos los vamos a definir como lesiones no intencionales que resultan de la incapacidad temporal o permanente y o prolongación del tiempo de permanencia o muerte como consecuencia del cuidado brindado. Y que estos eventos adversos, presentarse eventos adversos, van a atribuir con la calidad negativa de la atención. Clasificamos los eventos adversos. Uno, mediante la condición de evitabilidad, tenemos evitables, inevitables. Sabemos que los evitables es un mayor porcentaje. Los niveles de severidad del daño que lo produce, grave, moderado y leve. Tipología de la problemática que lo originó, administrativo, procedimientos clínicos, cuidados hospitalarios con la medicación, otros tratamientos, recursos o gestión de la organización. Entonces tenemos que pensar en algo. Si la salud no es solo ausencia de enfermedad, entonces la seguridad del paciente no es solo ausencia de riesgo, ¿no? Y tenemos que trabajar en estrategias institucionales, profesionales, políticos y sociales donde el beneficio sea mayor que el riesgo. Nuestro tema está centrado en la seguridad del paciente geriátrico. Entonces, ahora vamos a hablar en términos generales sobre el envejecimiento. El envejecimiento lo vamos a considerar como un proceso universal, continuo, heterogéneo, lento y complejo, donde tenemos que tener en cuenta que el gradual deterioro de las capacidades funcionales conllevan a que estos pacientes sean más susceptibles y vulnerables. Y que en el envejecimiento hay una interacción de la genética, ambiente y de otros factores que van a hacer de que las personas pues envejezcan de diferente manera, ¿no? Entonces, hablábamos de los factores que influyen en el envejecimiento. Estos son nutrición, enfermedades, funcionalidad, educación, autoestima, estilos de vida, sociedad, psicología, genética, familia, que entre ellos interaccionan y es lo que nos va a dar la característica de cómo cada paciente o nos va a dar de manera individualizada el envejecimiento a cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta, según las cifras del INI del 2021, más del 40% de la población nacional tiene en sus hogares un miembro en etapa del adulto mayor. Cuando las personas mayores frágiles ingresan al hospital corren el riesgo de deteriorarse. Sabemos que el medio ambiente y la forma como se traten tienen un impacto significativo. Es diferente atender a un paciente adulto joven que un paciente adulto mayor, ¿no? Entonces tenemos que saber las características que estos pacientes pueden presentar durante una hospitalización. Hay que también tener en cuenta que la enfermedad en el adulto mayor tiene una presentación atípica. Ellos están con más tendencia al rápido deterioro, hay una incidencia elevada de complicaciones, hay una necesidad de rehabilitación, una tendencia de cronicidad e incapacidad. Esto es importante ya que vamos a ver más adelante que lo ideal en la atención del adulto mayor es bajo un equipo multidisciplinario. Cuando hablamos de funcionalidad y hospitalización tenemos que tener en cuenta que la capacidad fisiológica del adulto mayor está disminuida, ¿no? Conforme pasan los años va disminuyendo más. Cuando existe una hospitalización o una enfermedad aguda, esta puede hacer un declive
donde existen dos posibilidades, ¿no? O detectamos qué es lo que está produciendo o qué es lo que ese declive de la capacidad fisiológica, ¿no? Que nos puede llevar hasta valores más bajos del umbral de funcionalidad para entrar en una recuperación rápida, o el paciente pues puede desencadenarse acá la muerte o aumentar la fragilidad y discapacidad. Cuando tenemos un paciente geriátrico hospitalizado, tenemos que tener en cuenta muchos factores, entre ellos de que el solo hecho de que el paciente esté hospitalizado conlleva a un desacondicionamiento. Desacondicionamiento, el paciente adulto mayor puede desarrollar diversos síndromes geriátricos, entre ellos el delirium que puede conllevar a las prácticas inadecuadas del personal que atiende, como la sujeción mecánica, que esto nos puede predisponer a la dismovilidad. Esta dismovilidad nos puede llevar a la sarcopenia, a riesgo de caídas, ¿no? Igual que el paciente en la fase aguda no se alimenta bien, puede conllevar a una malnutrición, a una deshidratación. Esto empeora la situación de la sarcopenia, empeora la situación de la dismovilidad, pues incrementa más el riesgo de caídas. Aparte, condiciona también o son factores de riesgo para las lesiones por presión. En la fase aguda el paciente puede estar con polifarmacia, lo que esto conlleva también a desarrollar síndromes geriátricos, ¿no? Esto es importante saber porque sabemos de que existe evidencia de que mientras el paciente permanezca más tiempo hospitalizado, existe un mayor riesgo de dependencia, por 7 al mes del alta, ¿no? Hay una pérdida irreversible de la funcionalidad y un mayor riesgo de institucionalización. Entonces hablábamos que lo ideal es que el paciente adulto mayor sea manejado bajo un equipo multidisciplinario donde existe pues la participación de diversos profesionales de la salud. Entonces, en conclusión, tenemos de que si nosotros detectamos a tiempo los síndromes geriátricos que puede presentar este paciente adulto mayor en una fase aguda de enfermedad, podemos evitar estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente adulto mayor de 75 años que ingresa por un problema de una insuficiencia cardíaca congestiva, donde nadie se preocupó por movilizar al paciente, hizo un síndrome de delirium, hizo un síndrome de dismovilidad, entonces y a la final también unas lesiones por presión en la región sacra. Mientras que tenemos este paciente acá atendido en otro hospital, en una unidad de agudos geriátricos, donde sí se atiende con un equipo multidisciplinario, un paciente de 85 años que ingresa por un problema respiratorio, y el paciente pues se le brindó la atención adecuada. En este momento ya estaba pronto al alta, donde pues la finalidad de este equipo multidisciplinario es de que este paciente retorne a su domicilio con un recuperado y llevado a a la etapa más pronta de lo basal que tenía antes de enfermar. Eso es todo. Muchas gracias.